más en esta hermosa noche. Le damos la bienvenida, deseando, orando que la paz del Señor Jesucristo esté en sus corazones, que estén bendecidos en todos sus caminos y que realmente nos gocemos en esta noche con el tema que tenemos para ustedes de parte del Señor. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que le hable a su Espíritu. Y a todos los que nos están sintonizando a través de las pantallas de televisión, también les damos la bienvenida. Y que en esta noche yo sé que Dios va a hacer una obra en su vida como la hace en nosotros. Primeramente Dios viene y nos habla a nosotros para que nosotros podamos traerles una palabra fresca y ungida de parte del Espíritu Santo. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios porque esta tarde fuimos a orar por la niña Dana, hija de nuestra hermana Lucero y el hermano José, y fue intervenida quirúrgicamente y gloria a Dios que salió bien de la operación y ya se está en reposo. Y le agradecemos a Dios porque realmente Dios hizo la obra y gracias a Él porque es un Dios de poder. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor obra a nuestro favor. Bueno, esta noche le quiero dar la bienvenida a mi hermano Josué que me va a acompañar en este programa y voy a dejar que él se presente y que él abra en oración el programa. Hermano Josué, bienvenido, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Raúl. Es una bendición, ¿verdad?, estar acá compartiendo este momento con ustedes, este programa, que espero, ¿verdad?, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa hora. Y damos gracias a Dios porque nos permite estar al aire una vez más para enseñar la palabra del Señor. Y espero, ¿verdad?, que este mensaje llegue al corazón de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios también por la obra que hizo en esa niña. Y qué bueno que ya se está recuperando, ¿verdad, hermano? Bendito sea. Damos la gloria a Él porque vemos que Él aún está haciendo la obra y manifestando sus dones en medio de nosotros, la iglesia. Así que es de seguir confiando en el Señor y fortaleza para la niña, ¿verdad? Esa es la oración que le vamos al Señor. Hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, poder compartir la palabra del Señor y tener este momento, ¿verdad?, maravilloso en la presencia del Señor. Gracias también al hermano José Argüello que me extendió esta invitación juntamente con nuestro hermano Raúl Cámara. Y aquí estamos para servirle al Señor. Así que el único que yo les exhorto, hermanos, que abran su mente y su corazón para recibir la palabra del Señor con agrado. Y sobre todo, hermanos, pónganse en su mente de ponerla por obra. Amén. Vamos a iniciar entonces con la oración, Amén. hermanos, Gloria y vamos a Dios, a poner este momento en las manos del Señor. Padre que estás en gloria, venimos delante de ti en este instante, Señor amado, sabiendo, Señor, que solamente tú eres el que puede hacer obras maravillosas. Desde ya te doy gracias por lo que hiciste en esa niña, gracias por obrar, Padre, gracias por dirigir las manos de esos doctores y que esa operación haya salido un éxito, Padre Celestial. En este instante ponemos este programa en tus manos, esta hora de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor amado, y te pido, Señor, que cada palabra que se va a decir hoy, Señor, llegue a la mente y al corazón de cada uno de aquellos que han dispuesto su corazón para escuchar este programa, para ver este programa, Señor amado. Ayúdales y fortaléceles, oh Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la confianza que has puesto en cada uno de nosotros para que podamos predicar tu palabra, Padre eterno. Llega, Señor, estas palabras hasta lo más profundo del planeta, Señor, hasta aquellas personas que están viendo, Señor, a través de este canal y a través, Señor, de la red social, Padre Celestial. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. También le quiero dar gracias al Señor porque la semana pasada operaron a la hija de una prima, una jovencita de 19 años, de un tumor en el cerebro. Y gloria a Dios porque ya también está recuperada. Hubieron algunos doctores que no querían operarla por lo delicado de la operación, pero Dios obró y hubo un médico que sí la operó y que todo salió bien. Así que gracias al Dios de los milagros, a nuestro Señor Jesucristo que sigue obrando, haciendo grandes milagros sobrenaturales. Es el Dios al que le servimos, hermano Josué, en el cual predicamos su palabra. Amén. En esta tarde, en esta noche, vamos a tocar un tema que tiene mucha inquietud en mi corazón porque es algo que todos atravesamos, yo mismo, y la iglesia atraviesa, y que muchos hermanos no saben o ignoran o no se dan cuenta
de esta lucha interna. Es precisamente el tema de esta noche, la lucha interna, que se debate entre nosotros. Esa lucha es la carne con el espíritu. La palabra declara que el espíritu quiere orar, el espíritu quiere buscar a Dios, el espíritu quiere ir al templo, el espíritu quiere alabar a Dios, pero la carne se impone, la carne se interpone entre el espíritu. ¿Y qué hay en nosotros? Esa lucha interna. Y vamos a ser testigos de esta palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9, para que vayamos nosotros asimilando lo que realmente es esta lucha interna. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que son conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gloria a Dios. Hermano Josué, en esta parte de la palabra de Dios, nos confronta y nos muestra las dos partes que hay en nosotros, ¿no? El hombre espiritual y el hombre carnal, que habita en nosotros. No podemos, nosotros salimos de este cuerpo y irnos a otro cuerpo, porque todo cuerpo humano que donde nosotros nos podamos ir es carne, ¿no? En esa lucha, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos totalmente de carne, no tenemos nada de lo espiritual, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo Jesús, dice la palabra que el Señor pone en nosotros de su espíritu. Exacto. Entonces, cuando dice el que se ocupa de la carne, es muerte. La carne nos lleva a la muerte, pero el que se ocupa del espíritu es vida y es paz, ¿no? En cualquier situación que podamos estar atravesando nosotros, tengamos el espíritu, viviendo en el espíritu, vamos a estar en paz en cualquier situación, ya sea enfermedad, algún problema que tengamos. Recibimos las cosas en paz porque estamos espiritualmente fuertes, porque nos hemos ocupado en el espíritu. Entonces ya no es tanto la responsabilidad del enemigo lo que quiera hacer ni lo que Dios nos está protegiendo, sino nosotros mismos, hermano Josué, es lo que vamos a decidir qué va a habitar más en nosotros. ¿Vamos a habitar espiritualmente o vamos a dejar que la carne nos domine? Claro, por supuesto. Y una de las cosas, ¿verdad?, que como creyentes tenemos que entender, hermano, y eso es para cada uno de nosotros, es que desde que venimos a Cristo Jesús, nosotros nos enfrascamos en una guerra, ¿verdad? Es una guerra espiritual, por supuesto, que diariamente tenemos que enfrentarnos. El hecho de que la Biblia nos considera a nosotros como soldados, y es un término que comúnmente lo utiliza el apóstol Pablo, porque siempre mantuvo la figura de un ejército en cuanto a los creyentes, ¿no? De que se enlistan a un ejército. Y me imagino muchos de los hermanos que nos ven ahorita pudieron haber pertenecido a algún ejército en sus países, ¿no? O en algún lugar. Y eso, cuando se meten a ser parte de un ejército, saben muy bien que por ser parte de ahí, están enfrascados en una guerra y tendrán que participar en una guerra. De igual manera, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos que entender que nos enfrascamos en una guerra espiritual, todos los días, ¿verdad? Con nuestro principal enemigo. Yo siempre he aconsejado esto y siempre lo digo, ¿verdad? De que nosotros tenemos 3 enemigos potenciales cuando estamos en Cristo Jesús. El primero, por supuesto, es el mundo, con su influencia, ¿verdad? Con la manera en cómo nos quiere atraer hacia el pecado. El diablo, con sus tentaciones, poniéndonos tropiezo, tratando de ver en qué manera nos hace pecar. Y el tercer enemigo, que yo considero que es el más fuerte, el más poderoso, con el que batallamos día con día, es nosotros mismos. El viejo hombre. En la carne, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir, no venimos a Cristo Jesús y ya somos angelitos y tenemos un cuerpo glorificado. No, venimos a Cristo Jesús tal y como somos, con este cuerpo carnal,
¿verdad? Con este cuerpo que ocupamos para estar en este mundo, sin el cual pues no podemos vivir acá. Sí. Yo digo esto, ¿verdad? Si Dios realmente no nos necesitara aquí en la tierra, creyente, hombre arrepentido, hombre para el cielo. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Peleando? Pero no, Dios nos quiere utilizar tal y como somos, pero de igual manera tenemos que entender, estamos enfrascados en una batalla diariamente, todos los días. Esto no es de un ratito a otro, pero ¿quién es nuestro enemigo potencial? Nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos, entonces, ¿por qué está esta guerra? ¿Por qué está esto? ¿Por qué se forman ejércitos? ¿Por qué los países tienen ejércitos? Una para defenderse, otra para mantener, ¿verdad?, su autonomía. Pero cuando hay un ejército, siempre se tiene para establecer un reino. Y lo que Cristo quiso hacer fue establecer un reino y utilizándonos a nosotros para establecer un reino, principalmente espiritual, ¿verdad? Y por esa razón nosotros tenemos que entender que somos soldados, estamos en una lucha constante y Dios quiere establecer su reino, principalmente en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de nuestras familias, de nuestros hogares, en el corazón de la iglesia y en el corazón de la sociedad. Amén, gloria a Dios. Y sí, y realmente es la realidad, porque como dice que es una guerra, y esta guerra encuentra un campo de batalla en la mente, que es lo que dice 8.5, dice... porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, en el pensamiento. Aquí es donde está el campo de batalla, ¿no? Y como vamos a ver, muchas veces lo ponen en las caricaturas, ¿no? Un angelito hablando, diciéndote no hagas, y otro un diablito, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, sea diablito, sea diablote, hazlo. Entonces, ahí es donde entra nuestro pensamiento y nuestra vida espiritual. Sí, ¿no? Es como una anécdota que hay de un niño que siempre se escapaba de la casa para ir a jugar. Y una ocasión, pues la madre lo sentenció que si se volvía a ir, lo iba a castigar severamente. Pues el asunto es que lo volvió a caer. Se volvió a ir a la calle. Cuando regresó, pues regresó lastimado y la mamá lo regañó y le dijo, ¿por qué lo volviste a hacer? Entonces el niño en su inocencia empieza a explicar, mira, te voy a explicar, le dijo. Fíjate que estaba yo en la puerta de la casa, pero tuve una lucha. El diablo me jalaba para afuera y Jesús me jalaba para adentro. Y el diablo para afuera y Jesús para adentro. Pues ganó el diablo, le dijo, y me sacó. Y realmente, pues esa es la batalla que continuamente tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestra mente principalmente. Y por eso el apóstol Pablo escribe aquí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, no os conforméis a este mundo, ¿verdad? No os conforméis a este mundo. O sea, la manera, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no se amolden a este mundo, no se quieran empatar con este mundo, no quieran, ¿verdad?, acomodarse a lo que el mundo presenta. Es como, por ejemplo, cuando uno se quiere poner un par de zapatos que no le quedan. O son grandes o son chicos, pero de todo modo, de una otra manera, no están acomodados a nuestro pie. Y por eso Pablo dice ahí, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que conformarnos a este mundo, querer tratar de acomodarnos al mundo, sino que dice él que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Renovar, en realidad, el término implica una metamorfosis. Usted sabe, ¿verdad?, que cuando ese gusano, esa oruga, se llega a encajonar en un lugar y se hace como una especie de capullo y está allá adentro, ¿verdad? Y lleva un proceso, y ese proceso, ¿verdad?, toma cierto tiempo, pero llega un momento en que ese capullo sufre una metamorfosis, y cuando se abre el capullo, sale de ese lugar una hermosa mariposa. A eso es lo que Pablo se está refiriendo acá, y por eso utiliza el término metamorfosis, o sea, una renovación. Y cuando venimos a Cristo es lo que hemos sufrido, una metamorfosis en la mente, en el corazón, en todo nuestro ser, para que de esa manera seamos una nueva criatura, tal cual Pablo escribe en 2 Corintios 5, 17, ¿no? Que por lo tanto ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, porque lo que sufrimos fue una metamorfosis. Nos convertimos en una persona interior renovada, nueva, ¿verdad? Como cuando nace un niño.
Por lo tanto, Pablo dice, renovémonos en nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente tiene que estar renovada constantemente para que de esa manera podamos nosotros, ¿verdad?, luchar en contra de esto. Porque, como lo dice usted, la mente es un campo bastante importante en la batalla interna que nosotros tenemos. Es el campo que utiliza Satanás de igual manera para que el otro enemigo potente que nosotros tenemos resurja, y es ahí donde entra siempre pensamientos, es ahí donde va a estar. Ahora fíjese bien, no es pecado que llegue un mal pensamiento, el problema es que descienda al corazón. Por lo tanto, y este es un consejo que yo lo recibí hace muchos ratos, y a veces cuando hablamos con mi esposa, ella me dice mucho esto, que una mente desocupada es taller de Satanás. Una mente que no lee la Escritura, una mente que no medite en el Señor, una mente que no esté preocupada en la oración, una mente que no esté preocupada por congregarse, una mente que se desocupe de esas cosas espirituales tan importantes, es un taller potente para Satanás de meter malos pensamientos, o sea, en cuanto a deseos carnales, y entonces es cuando descienden al corazón, y cuando descienden al corazón se convierten en pecado. Sí, es el deseo, y cuando se consume el deseo es el pecado. Sí, responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pablo lo dice en Romanos 6, del 11 al 13, dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Por supuesto. Nuestros miembros, lo que nosotros, pues la responsabilidad de uno, hermano Josué, porque es fácil echarle la culpa al enemigo. Oh, sí. Es fácil decir, no, es que esto, no, tenemos una responsabilidad. Hay un poder en nosotros que se nos ha dado, que es el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado, que alimenta nuestro espíritu. Pero como decía, si no leo la palabra, si no me congrego, si no oro, si no sirvo al Señor, porque hay estos problemas hay en la iglesia, porque las personas solo se conforman. Una ocasión una hermana me dijo: oye, pastor, yo soy una mujer de oración. Y digo: gloria a Dios, qué bueno, hermana. Y yo soy una mujer que ayuno, bendito sea el nombre del Señor. Y soy una mujer que leo la Biblia, gloria a Dios. Y le pregunté: hermana, ¿y en qué sirve usted a la iglesia, amigo? No, eso de servir como que no va conmigo. Entonces le dije: perdóneme, hermana, pero usted solo se está dedicando para usted misma. Pero todo eso que si usted se pone eso al servicio de Dios, tendría mucho más fruto y crecería más espiritualmente, porque Dios nos da las cosas para que nosotros nos pongamos a sus pies como instrumentos, como dice Pablo, instrumentos de bendición para edificación. Y al poner nosotros en servicio al Señor, a lo que nos ha dado, es cuando nosotros crecemos espiritualmente de una manera muy especial, una forma que Dios nos hace crecer. Lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la lectura bíblica, es para nuestra edificación espiritual, para que nuestro espíritu esté fortalecido y nuestra carne esté sometida. Pero ponerlo al servicio, eso nos da un plus, como decimos, ¿verdad?, para que seamos esos gigantes espirituales que Dios quiere que seamos y enfrentemos no solamente nuestra propia vida, sino que ayudemos a otros que son débiles o que no tienen eso, para que sean fortalecidos, porque somos llamados a ser de bendición, edificar para que la iglesia de Cristo unida vaya tomando un nivel espiritual y lleguemos a ese lugar donde dice la palabra de Dios que estamos juntamente con Jesucristo sentados en lugares celestiales. Esos lugares celestiales son lugares espirituales de fortalezas para enfrentar todo ataque del enemigo. Exacto. Y algo que recalco acá, ¿verdad?, en los textos que usted acaba de mencionar, cuando Pablo dice: así también vosotros considerados muertos. La lucha espiritual interna de cada uno de nosotros empieza cuando nosotros morimos al pecado. Y sabe muy bien usted que un muerto no siente, ¿verdad? Usted puede ir a donde hay un muerto y usted lo puede ir a golpear. ¿Y qué le va a hacer el muerto? No siente. Absolutamente nada. Entonces,
si nosotros hemos sido considerados muertos para Cristo, para el pecado, dice el apóstol Pablo acá, entonces nosotros tenemos que considerarnos vivos para Cristo. Ahora, la lucha en realidad interna radica en los que dice el apóstol Pablo en los versículos siguientes, donde él utiliza este término, dice, no reine el pecado, dice, ¿verdad? Igual manera el 13, no presentéis vuestros miembros, y en el 14 dice, que no se enseñoree en vosotros el pecado. Reinar, ¿qué implica reinar? Alguien que quiere mandar. Enseñorear es lo mismo, ¿verdad? Es cuando se habla de un amo, que es el que lo manda a uno a hacer cosas. Entonces Pablo dice, en nuestra lucha ustedes tienen que evitar que el pecado reine en su cuerpo para que no le obedezcan, y de igual manera que el pecado no se enseñoree, y de esa manera que nosotros no presentemos nuestros miembros como, ¿verdad?, iniquidades. Y por eso el versículo 13 nos habla de que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como instrumentos de justicia. ¿Qué es un instrumento? Como un martillo, podemos decir, como una herramienta para reparar algo. Entonces nuestros miembros, hablamos de nuestra cabeza hasta los pies, tienen que ser instrumentos de justicia para el servicio de Dios. Y eso es algo lo que usted acaba de decir, es algo importante lo que le dijo a la hermana, porque si oramos, si estamos leyendo la Escritura, si estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales, por supuesto es ahí donde nosotros debemos, ¿verdad?, entonces ahora utilizar todo nuestro ser para el servicio del Señor. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 6, donde dice, ¿verdad?, porque el ocuparse de la carne, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice ahí, y lo leo porque a veces no lo tengo en la mente, dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué es ocuparse? Es andar en movimiento. ¿Qué es ocuparse? Utilizar las manos, utilizar los pies. Es estar entretenido en algo, y es una manera de contrarrestar los ataques, ¿verdad?, de la carne sobre nuestra vida. Porque en realidad la lucha interna, hermanos, es con nosotros mismos. Sí. Es con nosotros mismos. Y es lo que Pablo explicó en el capítulo 7. Que la lucha en realidad es con nosotros mismos. Y ahí Pablo en el capítulo 7 encontró las fuerzas internas que tenemos nosotros que chocan constantemente, que es la carne y el espíritu. Lo mismo lo explicó él en Galatas capítulo 5, cuando dice que tanto la carne como el espíritu se enfrascan en una lucha, ¿verdad?, donde ni la carne quiere obedecer al espíritu y el espíritu quiere contrarrestar siempre los deseos de la carne. Y Pablo ahí en el capítulo 7 dijo, esto encuentro yo, que yo quiero hacer lo bueno, pero el pecado que mora en mí, dice, no me hace hacer lo bueno, sino que hace que haga lo que yo no quiero hacer. Sí. Y por eso yo le doy gracias a Dios que tenemos el capítulo 8. Amén. Porque si no fuera por el capítulo 8, no podemos entender que hay alguien que nos está ayudando en esta lucha diaria, que no estamos solos. Gloria No a estamos Dios. peleando solos. Tenemos a alguien que nos está ayudando para poder luchar en contra de la carne. Por eso el hombre que no ha venido a los pies de Cristo tiene esa lucha y siempre pierde. En cambio nosotros que tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de poder contrarrestar esos ataques y nosotros mantenernos firmes en la presencia del Señor. Sí, porque dice la palabra que el hombre carnal, aunque quiere, no puede. Porque es totalmente carnal, ¿no? Vamos a hablar de una persona que no ha venido a los pies de Cristo, que no se le ha depositado el Espíritu Santo en su vida. Aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque es carnal totalmente. Nosotros entramos en esa lucha porque está el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Pablo, lo que estaba mencionando, nos dice en 7:15 de Romanos, él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, ¿no? Y aquí es donde algunos comentaristas dicen esto, que Pablo se está refiriendo aquí a su vida pasada antes de ser cristiano. Porque cuando él fue fariseo era alguien legalista, alguien que quería hacer lo bueno. En realidad no se sabe realmente qué es lo que Pablo realmente tenía en su corazón al momento de escribir esto. Pero algo sí yo sé que lo que Pablo quiso transmitir es el hecho de que sea que hayamos estado allá antes de venir a Cristo o en Cristo Jesús, la lucha interna la tenemos todos los días. La diferencia hoy en Cristo Jesús es lo que tenemos en el capítulo 8. Sí. Porque ahí está descrito la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso algunos consideran esto porque al llegar al versículo 24, cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte?
Y la figura que Pablo tenía era la manera en cómo los romanos castigaban a alguien que asesinaba. Y la manera en cómo ellos castigaban era que al muerto se lo ponían en la espalda a aquel que había matado. Entonces él tenía que andar por toda la ciudad con ese cuerpo muerto sobre él hasta que ese cuerpo muerto lo matara a él. Entonces por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo va a hacer? Porque el que está sin Cristo carga un cuerpo de muerte, carga un cuerpo muerto, carga a un muerto encima de él, y ese muerto eventualmente, ¿verdad?, lo va a llevar a la perdición eterna. Por eso está el capítulo 8, cuando él escribe en el capítulo 9, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Y el 8 es la maravilla, ¿no? Por eso 8 significa un nuevo comienzo, y ahí se nos presenta algo nuevo, porque Pablo dice en el 24, miserable de mí, con este cuerpo que ando cargando. Pero en el 8 dice, gloria a Dios, porque este cuerpo de muerte lo clavó Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Y fíjate que lo completa diciendo, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces enfrenta otra vez el ser espiritual y el ser carnal, ¿verdad? Si andas en la carne, olvídate. No hay, aunque muchas personas dicen, no, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, pero anda más carnal que espiritual, por no tomar los elementos que debe tomar. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo que usted leyó, al final, cuando él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. Entonces, aquel que practica aún, según él, aceptó a Cristo y aún practica el pecado, que hablamos de practicar el pecado, quiere decir que Cristo no está en él, el Espíritu Santo no está en él. Porque aquel que no practica el pecado es porque el Espíritu está en él. Ahora, somos pecadores, por supuesto, y vamos a pecar, pero la diferencia es que nosotros no practicamos el pecado. Por ejemplo, el que antes de venir a Cristo era borracho, ahora en Cristo Jesús ya no toma. Pero puede caber esto, que en sus primeros comienzos se tome una cerveza, pero de ahí ya no vuelve a hacerlo otra vez. Pero aquel que aceptó a Cristo, pero a la siguiente fin de semana vuelve a emborracharse, va y otra vez se repite, vuelve a emborracharse y vuelve a emborracharse, quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que no permite que el Espíritu Santo entre completamente en el hombre? Un arrepentimiento genuino, una conversión clara. Por eso Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si no está ahí, no eres de Cristo, porque no lo has dejado entrar. Y no es que el Espíritu Santo no quiera entrar, sino que la gente a través de la práctica del pecado no lo deja entrar, porque el Espíritu Santo no puede morar donde hay un lugar donde hay pecado. Donde está la iniquidad. Exacto. Y cuando el Espíritu Santo llega, Él nos libera. Nos dice que si realmente el Padre está liberado, será realmente libre. Entonces, en la libertad que el Señor nos ha dado, tenemos esa libertad de sentirnos atados de todo vicio, atados de todo lo que nos atraía, que la carne nos llevaba a hacer. Ahora no, todo lo vivo en el Espíritu. Y es lo que empieza a hacer mi vida espiritual. Caminar en el Espíritu es que bajo la obediencia de los estatutos, los mandamientos, los preceptos que Dios ha puesto. Mi guía, como dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi caminar. Lámpara a mis pies porque él me va alumbrando mi camino, lo que me va indicando en el caminar. Mi lumbrera, porque la lumbrera conocemos que es la luna, el sol, aún en la noche. Yo en ocasiones nos íbamos a orar al desierto antes de un evento. Y cuando la luna estaba llena, hermano, se miraba, porque en el desierto no hay luz. Cuando no hay luna se mira todo oscuro. Y se miraba bien clarito. ¿Ya? Podemos entender que esa luna, siempre que es la palabra de Dios, nos va a alumbrar, aunque andemos caminando en tinieblas. El caminar en tinieblas, entre las tinieblas, es caminar en el mundo, ¿verdad? Pero que andemos allá, la luz de Jesús, la luz de la palabra de Dios nos va a indicar, nos va a ayudar a caminar, nos va a ayudar a llevarnos siempre al lugar seguro. Aunque andemos caminando en lugares donde habita maldad, donde hay pecado, no nos va a llegar, porque la luz de Jesús nos va a enseñar a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la decisión mía es seguir los estatutos del Señor, es decir, lo que su palabra me está enseñando que debo hacer para caminar una vida que le agrade a Dios. No que me agrade a mí,
Decía, morir a mí para que Cristo viva en mí. Y cuando Cristo vive en mí, es que hago lo que el Señor me envía a hacer. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Cristo vive en mí. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Que nosotros tenemos que caminar, el morir de ceder mis derechos, ceder todo lo que yo soy con tal de agradar a aquel que me sacó de la vida, de la inmundicia que era mi vida, que me liberó de tantos vicios, de tantas cosas, de tanta amargura, de tanto dolor, para que ahora en Él haya una paz y habitar en el Espíritu, caminar en una armonía con Él. Porque dice que la carne se hace enemiga de Dios, ¿no? Y no quiero ser enemigo de Dios, sino quiero ser amigo del Señor, como Él quiere que seamos. Por supuesto. Y una de las cosas, ¿verdad?, que hay que entender de igual manera es que, así como este programa, ¿verdad?, está enfocado principalmente en las familias, es transmitir un mensaje a las familias, y debemos de entender de que como padres de familia, tanto el padre como la madre, si llegan a la realización de que están en una guerra espiritual, que la lucha es principalmente con ellos mismos, y que ahora en Cristo Jesús tenemos una ayuda grande para poder vencer, y que tenemos que combatir también con los pensamientos que llegan a nuestra mente. Si nosotros como padres, ¿verdad?, logramos entender eso y nos valientemente, ¿verdad?, nos enfrentamos a esta lucha diaria, vamos a formar hogares sólidos, hogares donde van a crecer nuestros hijos sanamente, con una perspectiva cristiana de la mejor, van a conocer a Dios a través de una relación íntima, porque pues hay dos padres que se están enfrentando con valor y determinación, no ceden ante las tentaciones, no ceden ante los conflictos, no retroceden a pesar de que la lucha esté fuerte. Y mira que una de las cosas que yo he llegado a ver es que el uniforme militar de los romanos solo tenía protección enfrente. Habla de una coraza que protegía acá, pero la espalda no estaba protegida. ¿Sabe cuál es la razón? Para aquel que quería huir, no había opción. Porque aquí en Cristo Jesús no es para huir. Aquí en Cristo Jesús es para enfrentarnos. Y los padres, ¿verdad?, los hogares tienen que mantener su mirada enfrente y siempre yendo hacia el frente, a atacar y atacar y atacar, ¿verdad?, para que de esa manera podamos construir familias exitosas y de esa manera la iglesia sea fortalecida y la sociedad también sea fortalecida. En este tiempo donde realmente la sociedad se está acercando más a la perdición, en este tiempo, qué bueno que en las familias ya los hijos están perdiendo el temor de Dios. Los hijos no tienen temor de Dios y no respetan a los padres, no viven una vida conforme al Señor. Son las áreas del enemigo llegan a destruir completamente y empieza desde el padre y la madre. Por eso es importante que el padre y la madre vengan al conocimiento, vengan primeramente a los caminos de Cristo Jesús. No es cuestión de pertenecer a alguna denominación, ir a algún templo, ir a una iglesia, no. Esta es una relación personal con el Señor. Y la única forma que tenemos una relación personal con el Señor es a través de su palabra. Su palabra es la que nos va guiando, es la que nos va fortaleciendo, ¿no? Porque si no hay el ocuparse de la carne, lo dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos 13, dice el ocuparse, porque el vivir conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. No por lo inteligente que sea, ni por lo fuerte que sea, ni porque yo tengo poder, no. Es por el Espíritu. Por eso es lo que estaba diciendo anteriormente. El capítulo 7 nos muestra la terrible condición del hombre, ¿verdad? Su condición de pecado, su condición de maldad. Pero el 8 nos muestra la esperanza, nos muestra una luz al final del túnel, nos muestra, ¿verdad?, una manera de poder nosotros ser libres, porque ahí el capítulo 8 nos habla principalmente de lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros. Y así, para que podamos formar una iglesia fuerte, los padres tienen que empezar en sus hogares a dejar que el Espíritu Santo les ayude a vencer los deseos de la carne, a vencer la carne, a vencer el pecado, a morir realmente al pecado,
para que de esa manera, ¿verdad?, construyamos, ayudemos a nuestros hijos a crecer sanamente y que ellos huyan de lo que la sociedad les pueda presentar. Por esa razón, hoy muchachos, ¿verdad?, terminan en una situación bastante desagradable y penosa por el hecho de que en sus hogares pues no hay una instrucción que les ayude a poder huir de todo eso. Y eso está causando todos estos males en la sociedad. Y agrégale de la enseñanza que está ahorita en las escuelas, la enseñanza que están implantando ahorita, a través de relaciones que no importa si un niño anda con un niño, niña anda con niña, que eso se está implementando en los colegios. Y cuando uno se descuida, porque es cuando entramos en el nivel espiritual que Dios quiere, familias fuertes, iglesia fuerte, sociedad fuerte, nación fuerte. Por supuesto. Cuando está la palabra de Dios en un tiempo, y todavía, porque todavía sostiene este país ha sido fuerte, ha sostenido por sus cimientos cristianos del evangelio que fueron fundados. Pero últimamente se ha estado apartando del Señor con las leyes que han entrado, por permitir ciertas situaciones que ofenden a Dios, son abominables delante de Dios. Y como dice Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu, porque el Espíritu uno lo va apagando. El Espíritu Santo o lo avivas o lo apagas. Eres tú que lo empiezas a que descienda o que crezca en ti. Uno aviva el fuego. Dios nos da el fuego, Dios nos da su Espíritu, pero nosotros somos responsables de que este Espíritu crezca, claro, y que este Espíritu vaya subiendo más en la santidad al Señor, el compromiso, la integridad que tenemos delante de Dios. No, muchas personas piensan que se puede engañar a Dios. No, los ojos de Dios están en todas partes, los oídos de Dios están en todas partes. Claro. Y Él ve y Él oye todo lo que hacemos. Por eso es importante, ¿no? En Gálatas 5, de 17 al 21, se ven las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? ¿No? Pero también podemos ver el fruto del Espíritu. Entonces, cuando el fruto del Espíritu empieza a tomar ventaja sobre las obras de la carne, que si tú ves el orden de las obras de la carne, son más que el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu y el poder que tiene puede tomar control y sumir en obediencia a la carne. Pero ahí es donde entramos, tenemos la responsabilidad de nosotros. Exacto, sí. Y Pablo, pues en el capítulo 7 no le está quitando responsabilidad al hombre. El hombre es responsable de sus propios actos. Y nosotros como creyentes tenemos que también entender que tenemos que ser responsables con nuestros actos. Y nuestra responsabilidad también, como usted dice, es que el Espíritu Santo sea firme y fuerte en cada uno de nosotros. Y apagar al Espíritu Santo es simplemente llegar ya al punto más elevado de lo que dice el apóstol, porque él también dice, no entristezcáis, y después del entristecer viene el apagarse. Sí. Y eso es lo que debemos de evitar, principalmente como cristianos individuales, segundo, ¿verdad?, en nuestros hogares, y tercero, en nuestras iglesias, porque a veces las iglesias, si no hay un individuo que está, ¿verdad?, enfrentándose día con día a este enemigo potencial y lo está venciendo con la ayuda del Espíritu Santo, no van a haber hogares tampoco victoriosos, tampoco va a haber una iglesia victoriosa. Por supuesto, la sociedad se va a seguir degradando, tal como va ahorita. Sí. Entonces, la responsabilidad de cada uno de nosotros es enfrascarnos entonces en esa batalla y vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nosotros para poder vencer a nuestro enemigo potencial, ¿verdad? Así que el consejo para ustedes, hermanos, es que ustedes se pongan en la brecha para vencer, para luchar y para no dejarse vencer en lo absoluto. Ahora, aquí hay algo que me interesa que Jesucristo nos exhortó al pueblo, ¿no? En Mateo capítulo 18, versículo 8 al 9. Y tal vez algunas veces decimos, bueno, ¿cómo Jesucristo dice esto? Pero Jesucristo dijo esto, ¿verdad? Si tu mano y tu pie te son ocasión de caer, córtalos. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. O sea, 3 cosas. Quítalo, es mejor que vayas manco, ¿verdad?, cojo y tuerto, que entrar al cielo, que ir con todos ellos al infierno, a la perdición eterna. Jesucristo nos exhorta a esto. Ahora, no está hablando de que nos mutilemos, por supuesto que no, ¿verdad? No es de tomarlo literalmente, es una manera figurada, simbólica, que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿hay algo que te está estorbando? Córtalo. Pero utiliza 3 miembros de nuestro cuerpo, las manos. ¿Para qué nos sirven las manos? Para hacer cosas.
¿Qué simbolizan los pies en nosotros? Que nos encaminamos a algún lugar. ¿Y el ojo? Pues el ojo es en realidad una parte importante de nuestra vida porque es lo que nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos. En Lucas capítulo 11, versículo 34, Jesucristo dijo, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está bien y está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por lo tanto, ¿verdad? En nuestra lucha diaria interna, Jesucristo nos aconseja, para poder vencer, corta lo que te pueda hacer caer. Sí. Córtalo. En el principio de lo que se somete en la casa, a veces ha llegado personas y dicen, pastor, mire ese chamaco, yo no lo aguanto. Yo digo, pues yo no puedo solucionar en 2 horas que está él aquí en el templo lo que toda la semana echan a perder en la casa. Exacto. ¿No? Porque el cuidado que hay que tener, si nos damos cuenta hoy en día, vamos a decir un joven, ¿cuánto tiempo pasa fuera de la casa? Vamos a hablar del horario de la escuela y de ahí se va a hacer un deporte. Y el tiempo que está en la casa se la pasa en el celular o en la computadora. Casi vivimos extraños en la casa con nuestra familia. No hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para orar juntos, no hay tiempo para platicar. Entonces, en ese proceso vamos perdiendo la batalla, porque no nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Bueno, hoy vamos a tomarnos este día, vamos a reunirnos como familia, vamos a buscar juntos al Señor, porque es la responsabilidad del varón, en este caso, si el hombre está en la casa, que es el que se le ha dado el ser el sacerdote del hogar, el responsable de cuidar la vida espiritual de la familia, no toma a causa de que tiene una guerra interna, a causa de que no se está ocupando en el espíritu, sino está ocupando más en la carne, entonces barre con toda la familia. Exacto. Porque no es tanto el peligro de uno mismo, sino es peligro de todo lo que te rodea. Y vamos a ver también de generaciones. En la palabra pasó algo tan terrible que una generación completa que no conoció a Dios. Y dice la palabra que de pronto la tierra se llenó de oscura, ¿verdad? Por el pecado, pues vinieron todas las huestes de maldad sobre la tierra. Y no hubo palabra. No hubo palabra. Entonces, en estos tiempos, gloria a Dios que, como digo, hermano, que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Está en nuestros hogares, está en nosotros mismos, está en la iglesia. Y que nos ayuda a que nosotros salgamos adelante. En eso, cuando nosotros venimos al Señor y cuando nosotros mantenemos eso firmes, constantes. No solamente el día que voy a la iglesia, hablo la Biblia, el día de la iglesia canto. No. Dice que la alabanza tiene que estar en nosotros todo el tiempo, en todo cada momento, alabar a Dios. La palabra tiene que estar todo el tiempo en nosotros. Y la oración tiene que estar todo el tiempo en nosotros. Ahí es cuando vamos a empezar a encontrar el éxito del ser espiritual sometiendo a la carne. Por supuesto. Y sí, eso es un punto claro, ¿no? Porque de esa manera vamos a formar familias fuertes, ¿verdad? Y ese no solo afecta a nosotros, ¿no? Sino afecta a todos. Y una de las cosas que si un creyente dentro de la iglesia, ¿verdad?, no está dándole rienda suelta a la carne, no está agradando a Dios con hacer su voluntad, va a afectar fatalmente a la iglesia. A veces uno dice, pues ese es mi pecado, pero afecta, de una u otra manera afecta a la iglesia también, porque le afectó a Josué cuando iba a conquistar una tierra por el pecado de Acán. Afectó porque perdieron eso. Y así ha sucedido en muchas ocasiones donde el pecado de uno afecta mucho. Y por esa razón, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad y ese cuidado de mantenernos siempre firmes y obedeciendo la palabra del Señor para que podamos vencer. Y vencer todo tipo de tentación, todo tipo de mal pensamiento y mantener una vida que ande en el Espíritu, mantener una vida que piense en el Espíritu y mantener una vida que se ocupe en el Espíritu. Si estamos en esas 3 áreas, vamos a estar victoriosos día con día, entendiendo que la victoria es diaria.
no es de unos minutos, no es de una vez por mes, es de todos los días, desde que nos levantamos. Fíjese bien, es desde que nos levantamos, desde que nosotros abrimos los ojos, nosotros ya estamos luchando. Porque nadie, yo sé que tal vez no pensamos, ay, voy a ir a pecar hoy, pero la carne siempre quiere hacer eso. Pero por lo tanto nosotros tenemos que entender, de que abro mis ojos, hoy Dios ayúdame para vencer, para que ningún tipo de mal pensamiento llegue a mi mente y quiera descender a mi corazón. No permitas que mis ojos se desvíen a ver lo que no tienen que ver, ni que mis oídos se inclinen a oír lo que no tienen que oír, y ayúdame a que mi boca se mantenga abierta únicamente para hablar de tus bendiciones, no para hablar cosas que no van a edificar, y que mis manos se mantengan únicamente ocupadas en lo que es bendición y edificación. Y guarda mis pies para que no se encaminen al mal. Y esa debe ser nuestra oración diaria, todos los días, porque nuestra batalla es diariamente. Sí, porque el Señor nos ha dado el poder, está en nosotros. Lo que dice Efesios capítulo 3, 20 y 21, dice la palabra del Señor así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es todopoderoso, nuestro Señor, dice que más de lo que pidamos nos da abundantemente, pero en el momento que nosotros necesitamos el poder que está en nosotros. Ya no es cuestión de que si Dios nos quiera dar, sino nosotros lo que vamos a añorar, lo que queremos, porque está en nosotros. Entonces dice que por eso va a ser la gloria para Él en nuestra vida, en la iglesia. En una ocasión yo, porque estas maldiciones, hermanos, son de generación, no, por eso habla de primera, segunda, cuarta y tercera generación, primera, segunda, tercera, cuarta generación. En una ocasión yo me enfrenté con un muchacho que estaba endemoniado y el demonio me empezó a hablar, me estaba contestando, lo estaba yo reprendiendo y él estaba contestando. Y él me dijo, yo tengo años viviendo en esta familia. Y el muchacho, la mamá estaba alcoholizada, drogada también, y el muchacho, él me decía, tengo sed de sangre. Y yo lo reprendía, y cuando ya me empezó con el enemigo, estábamos en el punto, yo decía, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador para que Él te libre, confiésalo. Y se le trababa la lengua, no podía confesar. Y cuando estaba a punto, la mamá empezó a meterse. Entonces ya no se pudo hacer la liberación por intervención. Pero eso de si nosotros, padres de familia, no nos paramos hoy, no nos paramos y empezamos en esta lucha interna que tenemos nosotros, empezamos a tomar lo que Dios nos ha dado y empezamos a vencer esta carne, y nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos, para la iglesia, para la sociedad, para nuestro trabajo, donde estamos proscritos a tener una vida de maldición para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todo lo que viene. Por eso es la palabra de Dios, y cuando venimos a Cristo Jesús, esa maldición se rompe, hermano. Se rompe, de ahí empieza a entrar una bendición, ¿no? Empieza a venir tu familia, tu mamá, empieza a venir a los pies de Cristo, y empieza la cobertura para tus nietos, tus bisnietos. Entonces empieza a entrar una nueva generación bendita de Jehová, porque empiezas a caminar bajo la cobertura del Señor y empiezas a enseñarles cómo pelear, a cómo vencer esa carne, a vencer cómo vencer ese ser que hay entre los de uno, esa guerra interna, cómo empezar a vencer al viejo hombre, o cómo vencer las tentaciones, cómo vencer todo pensamiento, todo lo que el enemigo quiere tirar. Como decía usted, dame fuerza, Señor, para que no me llegue, y dame fuerza si llega, cómo vencerlo, ¿verdad? Porque sin lugar a duda va a llegar, ¿verdad? Pero la cosa, como decía, no es que llegue, sino cómo estoy yo preparado para pelear por él. Y en nuestra vida espiritual es lo que nos va a dar la victoria, o vamos a ser derrotados, porque ahí en nuestro ser esos dos poderes, tanto la carne como el espíritu, uno de los dos va a vencer. Y en esa lucha
que tenemos, porque es de nosotros, la lucha la tenemos nosotros. Nosotros somos los únicos que vamos a decidir por la forma que nosotros buscamos al Señor a través de su palabra. Exacto. Sí, y cuando iniciamos, ¿no?, los versículos 8 y 9 del capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lamentablemente eso no puede ser posible, ¿verdad? Y el 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esa es la mentalidad que hemos de vernos. Que nosotros somos seres espirituales. ¿Y sabe por qué a veces salimos derrotados? Porque no nos hemos enfocado como líderes, como personas espirituales. No nos hemos visto en esa calidad. Y entonces vamos a salir derrotados. Por ejemplo, el soldado, si no se considera soldado, pues va a salir huyendo o va a morir. Igual manera, el atleta, si no se considera atleta, no va a hacer nada. Igual el negociante, si no se considera negociante, nunca va a vender. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerarnos espirituales para poder entender que somos espirituales y somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Cristo ya nos dio la victoria. Por lo tanto, Pablo dice acá, nosotros, ¿verdad?, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Queda entender eso. Nosotros ya no vivimos bajo los deseos de la carne ni nos dejamos influenciar por la carne. Antes, ¿verdad?, ¿qué nos iba a dar a nosotros el deseo de orar antes de venir a Cristo? ¿Qué nos iba a impulsar a orar? Nada, jamás. Preferíamos mejor perder el tiempo en otras cosas que venir a orar. Pero ahora en Cristo Jesús, que vivimos en el Espíritu, por supuesto, ahora el deseo de orar es fuerte en nosotros y vamos a ir a orar. Aunque la carne puede decir, no, si mira, te duelen los pies, te duelen las piernas, te duelen los brazos, ya te dormís. No. Pero como ahora no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, nosotros vamos a sujetar la carne a lo que vamos a ir a hacer, que es orar en ese instante. Por eso Pablo dice, nosotros ahora ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en nosotros, por supuesto, si nosotros nos consideramos espirituales, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él está en nosotros. Por eso Jesucristo dijo, yo no los dejo solos, les doy a mi Espíritu para que muera en nosotros. Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, bendito sea el nombre del Señor, ya se nos fue el tiempo. Vamos a orar y que realmente pongamos atención y hagamos, nosotros somos los responsables, pongamos por obra lo que la palabra de Dios nos está indicando en esta noche. Oremos y que el Señor, a través del Espíritu Santo, le hable a su espíritu, usted que lo está viendo, y que le traiga el entendimiento y que empecemos a dar esos pasos para que seamos vencedores de esta lucha interna que tenemos todos nosotros, todos los días, en cada segundo de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, bendito Dios, Padre Celestial. Sigue venciendo a mi hermano Josué, a su familia, bendito Padre Celestial, a todos los hermanos y todos los amigos que esta noche nos han visto. Señor amado, Dios de la gloria, Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a descubrir la fortaleza que tenemos, Señor, para vencer los deseos de la carne y someter a la carne a través del poder de tu Espíritu Santo. Y ser, bendito Dios, ese pueblo, esa iglesia que tú deseas que seamos, victoriosa, Padre Santo. En medio del caos, Señor, que vive el mundo, Señor, la iglesia resplandezca, Señor, bendito Dios, como una luz en medio de las tinieblas, Padre. Y que almas sean alcanzadas para el reino de los cielos a través, Señor, de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia y nos libra de todo pecado. Te damos gracias, honra y gloria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, y como testigo del Espíritu Santo lo declaramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Estamos unidos en el Espíritu del Señor. Gracias.